motorcito químico andando por este mundo, ¿cierto? Y si nosotros entramos a la pregunta filosófica de qué somos y de qué estamos hechos y por qué estamos aquí, wow, ahí es donde se despierta la curiosidad. Y esa es la razón por la que estudiamos una ingeniería, una biomédica, una biología, una física, una matemáticas, una química. Porque hay algo que despierta la curiosidad en nosotros y queremos el saber el porqué de las cosas, ¿cierto? Si nosotros estamos en un universo y nos vamos acercando y vamos en una galaxia que nos llaman la Vía Láctea, ¿cierto? Y nos seguimos acercando y llegamos a nuestro sistema solar. Y nos seguimos acercando y llegamos a un planeta azul hermoso, dinámico en el que vivimos. Y nos seguimos acercando y encontraremos nuestra ciudad donde estamos. Y llegamos a la belleza del mundo, ¿cierto? Y si yo entro al ojo y empiezo a acercarme más, porque yo quiero saber qué hay adentro, me voy a la escala de milímetros y veo la retina, me voy a micrómetros y veo lo que son vasos, arterias, veo lo que es un glóbulo blanco, ¿sí? Y quizás ya por ahí dejo de ver, ya les digo por qué, llego a la molécula del ADN y sigo entrando porque quiero conocer qué es lo que hay allá en ese mundo misterioso. Y por allá en química el profesor me cuenta que hay átomos y que esos átomos tienen neutrones, protones y electrones, y a mí no me queda más que creerle, ¿sí o no? Eso es lo que me evalúan y pierdo un examen por algo que no vi, o lo gano, ¿cierto? Entonces miren cómo la escala, incluso en la física cuántica, si yo quiero, cojo el neutrón y el electrón y el protón y tengo 17 partículas fundamentales más que nos complicarían aún la vida más, ¿cierto? Entonces los químicos nos quedamos ahí, neutrones, protones, electrones, y ese es nuestro sistema de pensamiento. Y hacemos un racionamiento muy sencillo. Cojo un pedazo de material, divídalo en 2, solo lo divide en 4, 4 en 8, 12, ¿sí? Y voy dividiéndolo cada vez en secciones y yo llegaré a un punto donde digo, no lo puedo dividir más. Es lo que se creía filosóficamente en la antigüedad, y ahí viene la palabra átomo, que significa en griego indivisible, ¿sí? Y hoy en día sabemos que eso sí se puede dividir. Los físicos son expertos en eso, ¿cierto? Y por acá, miren, 460 a.C., Demócrito habló de esa indivisibilidad del átomo, ¿cierto? Pasó tiempo para que Dalton, en 1803, y miren casi todo lo que pasó. Estamos hablando casi de ¿qué? 2300 años. 2300 años. Para que empezáramos a pensar de qué estaba hecha la materia o proponer lo que era un primer modelo, ¿cierto? Y por acá llega Thomson y dice y encuentra con una serie de experimentos físicos que esas partículas que llamaba átomos Dalton tienen otras partículas cargadas, protones, neutrones, protones, electrones, pero no los organizó. Por aquí Bohr en su modelo dice que esos electrones no pueden estar embebidos junto con esas cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Este sistema como que tendría no ser energéticamente estable, y cogió esos electrones y los puso en órbitas. Pero si ustedes ven estas órbitas, ellas pueden coincidir en algún tiempo, en algún espacio allí, y entonces llegó Bohr y las organizó en órbitas definidas, ¿cierto? Y luego llega Schrödinger y habla de regiones de probabilidad donde están esos electrones. Porque gracias a de Broglie, un francés, él descubre o propone que todo material puede tener una longitud de onda asociada a él, ¿cierto? Ya esto es una locura que nos quiebra el cerebro, y hablamos ya de espacios matemáticos o regiones de probabilidad para poder visualizar un electrón donde hay experimentos donde no se comporta ni como onda ni como partícula, y lo que podemos saber es que hay algo entre esas dos cosas, ¿cierto? Entonces es hermoso ver esta evolución, y miren que esto, 1913, 20, estamos hablando de menos de 100 años. Estamos hablando de menos de 100 años donde estos científicos, que para mí son unos genios, ¿cierto? ¿Y cómo describimos la palabra genio? Ahora la vamos a ver más adelante por qué, ¿cierto? Nos dan una visión del mundo por su curiosidad de saber, querer saber cómo están las cosas. Y esa curiosidad es la que nos inspira a proponer modelos y explicaciones.
Si nosotros vemos la tabla periódica, básicamente tabla periódica somos y tabla periódica seremos, ¿cierto? Está más que científicamente demostrado que estamos hechos de todos los elementos de la tabla periódica y sus combinaciones bajo unas reglas químicas, ¿cierto? Y empezamos a ver la belleza de todos los materiales que nos comprenden. Y si usted quiere hacer química independiente del área que esté de investigación, todo te va a llevar a la tabla periódica. Alguno de esos elementos tienes que utilizar para lo que tú quieras hacer. Ya sea un material, ya sea una investigación, ya sea una prótesis, ya sea que estoy en el área ambiental y quiero mirar un contaminante, ya sea que esté en el área de construcción y quiero mirar un material, ya sea que esté en el área de física, química, biología, incluso hasta para la vida. Todos tenemos que tomar alguna de estas moléculas o elementos para curar enfermedades. Eso es lo que somos, tabla periódica somos y tabla periódica seremos, ¿cierto? Entonces, esta belleza, uno dirá, wow, ¿y cómo se inspiraron para descubrir esto? Y descubrir que cada uno de estos pedacitos de materiales estaban hechos del mismo tipo de átomos, ¿cierto? Mendeleev por allá en 1869, y mire que no es hace mucho tiempo, 150 años aproximadamente, 156, veía que de esos 63 elementos conocidos, de acuerdo a su peso atómico, empezó a organizarlos y encontró que sus propiedades químicas de reactividad y ciertas propiedades físicas eran periódicas. Y al hablar de propiedades periódicas, ya ahí entra algo, cuando ustedes le hablan de periodo, algo que se repite, ahí entra la matemática en acción. Si a mí me dicen que algo tiene un movimiento periódico, yo me acuerdo de la gráfica de seno o coseno, que se repite, un máximo viene un cero, un mínimo, un máximo, un cero. Eso es un periodo, algo que se repite, ¿cierto? Ese fue el secreto de organizar la tabla periódica y quizás este es uno de los símbolos científicos más reconocidos por la humanidad. Y el secreto de su éxito fue eso, mirar la periodicidad que había. Entonces los organizó por propiedades, en grupos y periodos, y se dio cuenta que habían propiedades que se repetían, ¿cierto? Y permitió predecir la existencia de elementos que aún no habían sido conocidos. O sea, ya tenía poder predictivo porque básicamente él estaba diciendo, ya sé de qué está hecho el mundo y sé cómo se va comportando el mundo en todo. Entonces en la tabla periódica, en sus 118 elementos, también hay una fuerza que los mueve a crear moléculas que ya son uniones de elementos, y esa unidad se llama el electrón, ¿cierto? Entonces están estos por aquí de la izquierda que pierden electrones, están estos por acá de la derecha que quieren ganar electrones, y están estos que pierden o ganan. Y todos esos matrimonios o uniones entre elementos de la tabla periódica, hay una fuerza cuántica que la mueve y se llama electrones, ¿cierto? Físicamente y experimentalmente muy bien demostrado de que existe. Yo puedo arrancar electrones de una superficie metálica solamente apuntándole con un láser o una luz, ¿cierto? Y empezamos a hablar de que esos elementos o esos materiales ya tienen una estructura conformada por neutrón, protón, ¿cierto? En el núcleo y electrones girando alrededor de él. Pero esos electrones no son una partícula ni son una onda, son algo entre esos dos. Y entonces yo necesito modelar matemáticamente dónde están esos electrones y hablamos de orbitales. Aunque a nosotros nos enseñan los orbitales como tal no existen. Son espacios matemáticos de probabilidad donde se mueven esos electrones, ¿cierto? Y eso ya nos empieza a chocar el cerebro. Para nosotros entender un poquito la física o la química cuántica, tenemos que olvidarnos del mundo clásico, ¿cierto? Y vamos a ver, y no los culpo, y no tenemos la culpa, porque biológicamente estamos hechos para vivir bajo las leyes de Newton, que si yo me paro aquí en esta esquina sé que me voy a caer, que si yo voy y golpeo esa pared me va a devolver la misma fuerza, acción-reacción, que si yo me tiro en un bus en movimiento y no sigo corriendo en la misma dirección en que va el bus, yo me voy a caer, ¿sí? Ley de la conservación del momentum. Y nuestro cerebro está hecho para eso. Pero si yo estoy aquí y yo voy y atravieso esa pared y salgo al otro lado, usted dice, no, ¿este man qué? ¿Cierto? Eso es raro y eso ocurre en el mundo microscópico o el mundo de la mecánica cuántica. Entonces veremos que estos son espacios de probabilidad matemáticamente modelados. Cuando ustedes vean por allá cálculo, verán lo que son sólidos de revolución y son zonas matemáticamente muy hermosas, y vemos que cómo viven o cómo se ubican esos electrones en el átomo tiene unas reglas definidas por la mecánica cuántica,
que incluso definen la forma geométrica de la tabla periódica. La tabla periódica no es cúbica, ni es rectangular, ni es un círculo, ni es una pirámide, usted la puede organizar si quiere así. Ella tiene esta forma de escalera definida precisamente por la forma como están organizados los electrones en la estructura electrónica o la configuración electrónica del átomo como tal, ¿cierto? Y eso es hermoso ver que en este, que es el mayor símbolo científico que hay, la física cuántica es la que define por qué está así. Por eso yo desde la configuración electrónica puedo saber el grupo y el periodo de un elemento o viceversa. Y me da esta geometría. Entonces se nos complica el problema porque una moleculita que nos llaman agua H2O, que es lo que nos enseñan en química y que nos las muestran como dos muñequitos así, un Mickey Mouse, dos bolitas blancas, una roja y dos palitos, ya se vuelve algo de este tipo. Realmente son cargas interactuando, ¿cierto? Y esto es lo que realmente es en ese mundo nanoscópico o picoscópico lo que es una molécula de agua. 8 protones, 8 neutrones y busca su configuración electrónica más estable para alcanzar 8 electrones en su capa más externa, ¿cierto? Entonces, esto ya le choca el cerebro a todo lo que son los físicos, los matemáticos, y cómo vamos a explicar esto. ¿Y cómo voy a explicar yo que algo tan importante en química como es el enlace químico es una superposición de dos cargas negativas que no se quieren? Porque eso nos dice la teoría, cargas opuestas se atraen, pero cargas iguales se repelen. Y aquí hay algo que ya uno dice, ¿cómo? Esto no debería unirse, ¿cierto? Si uno lo piensa en términos clásicos de partículas cargadas, ¿sí? Pero recordemos que hay un núcleo positivo que puede atraer esos electrones también, con diferente fuerza en la que llamamos electronegatividad. ¿Podemos nosotros ver los átomos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Quién tiene aquí unas gafas 100X o una buena resolución 2020? ¿Quiénes apuestan a que sí? Levantemos la mano, ¿quiénes creen que sí? Háganle sin miedo. ¿Los podemos ver o no? Yo no me puedo ir a un microscopio a ver átomos ahí en el laboratorio. Vamos a ver cuáles son esas condiciones especiales, muy bien. La respuesta es no. Biológicamente no estamos hechos para ver partículas tan pequeñas como los átomos. ¿Qué es lo mínimo que podemos ver? A ver, los de biomédica o los de biología. El mínimo tamaño que yo puedo ver, porque estoy perfecto de visión. O porque me voy a un microscopio y pongo luz y hago con un lente un zoom. ¿Qué distancia creen? O con el ojo humano. 0.1 milímetros, póngale. La décima parte de 1 milímetro. Eso es lo máximo que usted puede resolver su ojo. De ahí para allá, biológicamente no podemos hacerlo. Y esto muchos no lo saben. Porque a veces nos echan el cuento, es que estoy viendo moléculas, estoy viendo átomos. No. Y lo que hacemos en el laboratorio con los modelos moleculares, cuando el profe llega y le saca con este muñequito y que este es un átomo de no sé qué, eso es pedagogía. Pero nosotros no lo podemos ver. Biológicamente no estamos hechos para eso, ¿cierto? Y hay algo muy bonito, ¿y por qué? ¿Cierto? El átomo está en el orden de nanómetros y el mundo, el que diseñó todo esto, que es un matemático muy teso, esa es mi conclusión, nos hizo la evolución para ver en esta región entre aproximadamente 400 y 760 nanómetros. Nosotros vemos el mundo de colores, todo lo vemos de colores, o a blanco y negro, ¿cierto? Y vemos todo de colores porque esas moléculas de las que están hechos, o átomos de los que están hechos todos los materiales, pueden absorber longitudes de onda, todas menos el color que yo veo. Entonces yo veo esta silla azul porque esas moléculas de que está hecho ese material absorbe todas las longitudes de onda menos ese azul en particular que yo veo esa silla. ¿Cuántos colores hay? El mismo número de números que hay entre 400 y 760 nanómetros, o sea, infinitos. Los colores son infinitos. Cada longitud de onda es un color, ¿cierto? Y en el espectro electromagnético, en el mundo de las ondas, nosotros solo observamos en esta pequeña región.
No tenemos ni rayos X, ni rayos gamma, ni vemos en el ultravioleta, ni en el infrarrojo, aunque sí lo emitimos, ni en ondas de radio. Aquí es donde nacen los superhéroes, y ahí es donde nos ponen los cómics los superhéroes, que tiene visión, ojos biónicos, y puede ver lo que todo el mundo no ve, pero hay algunas especies o animales en biología que sí pueden ver en otras regiones, ¿cierto? O sentir en otras regiones. Es muy bonito entender esto, porque sé la razón del color de las cosas, porque entiendo que tenemos limitaciones, pero el hombre no se queda quieto. Él dice, si yo no puedo ver, y Dios, o la vida, o la energía bonita, lo que sea que creamos, no me dio la oportunidad de ver ese mundo microscópico, que por sí sería muy complejo. Imagínense uno viendo bacterias y virus caminando por todos lados, yo creo que no viviría feliz, ¿sí o no? La vida del microbiólogo debe ser muy difícil, en ese sentido, ¿cierto? Pero yo voy a explorar con otras longitudes de onda, a mirar qué es lo que hay ahí. Y seguimos. Este es el gran sueño de cualquier científico, cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier persona inquieta por el conocimiento. Ver qué es lo que hay dentro del beaker. Hacemos prácticas de laboratorio y uno sí mucho ve cambios de color o ve burbujitas y uno es ahí como tratando de sacarse un ojo a ver qué pasa allá adentro. ¿Y dónde está el átomo y la molécula esa que tanto me molestó la vida el profe en clase y por la que perdí o gané exámenes? ¿Cierto? Este es el gran sueño de un científico. Comprender qué está pasando allá adentro, por qué eso cambió de color, o por qué precipitó, o por qué se evaporó, o por qué salió una burbujita, o cualquier indicador de que hay una reacción química dentro de eso. Porque eso es lo que me permite a mí inventar nuevos materiales, crear nuevas reacciones, sacar nuevos productos o inventar nuevas cosas. Tener ese superpoder, pero no lo tenemos, como ya vimos, entonces tenemos que usar todo lo que son, ¿qué? Instrumentos de medición, ¿cierto? Y ahí nace todo lo que hablamos análisis instrumental. Nosotros sí podemos elucidar, mas no ver. Cuando yo digo de ver, hablo de dentro del rango de luz visible, incluso con un microscopio, ¿cierto? Y yo les hago como una analogía. Hagamos un ejercicio un poquito difícil o cruel, pero puede ser así. Usted nunca ha entrado a este auditorio, pero yo soy cieguito, no veo, soy limitado visualmente. ¿Usted cómo se imagina que es este auditorio si usted nunca ha entrado acá? ¿Usted qué haría? ¿Empezar a qué? A tocar. O desde afuera mandar una piedrita y veo un sonido y escucho agua y digo, ah, ya hay agua. O toco y voy armando, me voy imaginando cómo es esto que nunca he visto, ¿cierto? Y a veces no valoramos algo tan lindo como es la visión, ¿cierto? Esta técnica de microscopía de transmisión electrónica, por ejemplo, nos permitió ver el virus del SARS-CoV-2 de la pandemia COVID-19, y no es porque se vea con luz visible, sino que este equipo manda ondas que son electrones, de alguna manera interactúan con la superficie de la molécula o el átomo, y yo traduzco esa señal a una imagen. Es como si yo desde afuera tocara con un palito el auditorio y fuera armándome cómo es la arquitectura del auditorio. Eso es lo que nos toca, porque no podemos ver, ni siquiera con el microscopio más grande que tenemos ahí en el laboratorio de biomédica, ¿cierto? Y ese mundo cuántico aún se comporta de una manera más compleja. Cuando usted perturba el sistema, ya el sistema no es lo que es. Por ejemplo, usted le manda, qué sé yo, una longitud de onda y ese electrón ya no está ahí, se mueve, qué sé yo, es algo raro, ¿cierto? Que nuestro cerebro como que no es fácil de entender. Yo trato de hacérselos un poquito pedagógico, pero ese mundo es fascinante. Admiro y respeto a los matemáticos y los físicos cuánticos que son capaces de hacernos ver en la oscuridad. Porque parece que la vida codificó todo para que nosotros solo la disfrutásemos, pero no nos fuésemos allá a ese mundo extraño a modificarlo, que ha traído muchos avances en la humanidad, pero también muchas destrucciones. Por ejemplo, la bomba atómica, ¿cierto? La curiosidad mató al gato y de no ser por esto, no llegamos a la bomba atómica y bueno, no sabemos si eso al final es bueno o es malo. Nosotros podemos ver o elucidar o diagramar lo que son moléculas, ¿cierto? Esto es lo que ve uno con un TEN, un microscopio electrónico de transmisión. Esto es un modelamiento ya en computador, pero difícilmente vamos a ver algo así muy bien definido y no sé hasta dónde irán los experimentos, pero difícilmente voy a ver, o sea, ¿qué ven ustedes, por ejemplo, qué sé yo,
Esta es una molécula de un antraceno, un contaminante, un hidrocarburo poliaromático. Y a nosotros en el laboratorio armamos esta molécula muy bonita. ¿Cierto? Mire lo que usted ve, básicamente una densidad electrónica en un marco estructural. Hasta ahí, el microscopio de la mayor resolución que usted tenga aún no nos ha permitido cómo llegar más allá y hay una competencia por ir, ¿cierto? Tanto así que IBM hizo la película más pequeña del mundo con átomos, o creo exactamente con moléculas de dióxido de carbono, si no estoy equivocado, ¿cierto? Y entonces estos son moléculas vistas con ese microscopio TEM y hacen un muñequito, porque los computadores y los celulares funcionan gracias a que podemos movernos en esos átomos, por ejemplo, de silicio, ¿cierto? Y mira el muñequito hecho de puros átomos, es la película de átomos más pequeña del mundo, tiene el Guinness Record, ¿cierto? Y ustedes ahí la pueden encontrar en YouTube. Entonces eso es imagen tras imagen, moviendo los átomos y va armando el muñequito. Así cuando dibujamos en la hoja, en varias hojas del cuaderno y las movemos rápido y se mueve ¿cierto? Ustedes las podrán ver en YouTube. Aquí les dejo el código QR si este mundo les apasiona o les fascina. Y podemos ver incluso la competencia de nanocarros más pequeña del mundo. Entonces ya yo puedo coger moléculas, un chasis de carbono, ponerle anillos aromáticos de llantas y moverlas. Y es una competencia que existe. Y en una laminita de 1 centímetro ponen los carritos y eso es una distancia inmensa y el que llegue primero. Japoneses contra americanos, australianos y yo no sé qué. Y nosotros aquí todavía nos quejamos que porque el profe me puso a aprender una molécula en el examen. Es para que usted miren, y no nos tenemos por qué sentir menos, pero miremos cómo va la ciencia avanzada con respecto a lo de nosotros. Y todo esto es física cuántica, mecánica cuántica en acción, química, ¿cierto? Y apoyo las palabras que decía el profesor Richard en una conferencia pasada. Si nosotros no manejamos estas temáticas, somos analfabetas, cada vez más, y se los voy a demostrar por qué, ¿cierto? Llegar a un premio Nobel va a ser imposible sin nosotros trabajar esto, ¿cierto? Ahí les dejo el código QR, si ustedes quieren ver esas competencias, ahí las muestran por internet. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos a ver ese nanomundo? Ese nanomundo podemos buscar, hacer experimentos, o teóricamente, ¿cierto? Y yo puedo hacer experimentos donde hago sustitución isotópica, cojo un átomo de carbono y con un neutrón de más, carbono 13 o carbono 14, y mediante técnicas de análisis instrumental yo veo cómo es el mecanismo de esa reacción y saco constantes de velocidad, o me voy teóricamente mediante la dinámica y la mecánica cuántica, yo tengo experimentos, parámetros espectroscópicos y empiezo a comprender el mundo de lo que está ocurriendo dentro de ese beaker o ese reactor en que estoy trabajando. El mundo macroscópico se mueve por las leyes de Newton, lo que les comentaba ahora, ley de acción-reacción, conservación del momentum, etcétera, donde usted tiene una fuerza, la masa por la gravedad, ¿cierto? Una aceleración de la posición con respecto al tiempo, y en un campo de fuerza usted puede mover las moléculas. Entonces las moléculas son dinámicas y si yo quiero ver cómo se mueven ellas, si fuesen algo clásico, igual que la trayectoria de un carro, si yo sé la velocidad a la que sale un carro y es un movimiento, qué sé yo, rectilíneo uniforme, yo puedo saber en un tiempo t dónde está ubicado ese carro y es lo que nos enseñan en física, ¿cierto? Yo puedo hacer lo mismo con las moléculas, tener un campo de fuerza y hago una propagación de esa partícula en el tiempo y voy resolviendo un algoritmo matemático teniendo la aceleración, la velocidad, la posición y hago lo que se llama dinámica molecular. En un tiempo t, temas delta de t medios y temas delta de t, yo puedo saber, como quien dice, predecir el futuro de esta molécula si yo sé ella cómo se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa saber eso? Se hacen simulaciones, porque si yo quiero saber cómo ocurre una reacción química en el mundo microscópico, entonces yo quiero ver cómo este átomo de flúor viene y choca con esta otra molécula y le abstrae este átomo de hidrógeno y forma un fluoruro de hidrógeno. Eso es una reacción química.
como cuando yo frito un huevo, o cuando yo le echo sal al agua, o cuando yo cocino, yo estoy haciendo reacciones químicas. O yo respiro oxígeno y expiro CO2, yo estoy haciendo reacciones químicas. Y yo quiero saber cómo esa molécula entra y cómo cambia en nuestro cuerpo y en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces tenemos lo que son trayectorias reactivas que logra extraer el átomo de hidrógeno y trayectorias no reactivas en el mundo clásico. Pero nos vamos a sorprender. Y usted puede hacer simulaciones de dinámica química. Por ejemplo, aquí quiero ver cómo el CO2 se absorbe sobre una superficie fluorinada, un absorbente de CO2 para capturar contaminantes, que es lo que pasa en el mundo microscópico. Esta es la molécula de CO2. O yo quiero ver una superficie de la fricción porque quiero ver cómo se raya un material por fricción. Yo puedo simular eso dentro de la dinámica. O yo quiero saber la temperatura, que no es más que un promedio del movimiento de la energía cinética de las moléculas, y yo puedo con dinámica mover y obtener las temperaturas en el tiempo. Yo puedo modelar matemáticamente el mundo. Pero la gran sorpresa de estas simulaciones es que nos damos cuenta que no podemos predecir muchas cosas experimentales. Y ahí los experimentalistas y los científicos se dieron cuenta que el nanomundo no obedece las leyes de Newton. ¿Cierto? Y tenemos que ir más allá. Pero ese nanomundo es fascinante, desde la química, la medicina, la biología, la física y la ingeniería. Cambiar el tamaño de los materiales es sorprendente. Y esto ojalá los inspire a ustedes en cada una de sus carreras. ¿Cierto? ¿Por qué? Usted empieza a ver las mariposas y por qué cambian de colores. Uno pensaría que es que ellas emiten una molécula o un pigmento que va cambiando de color de acuerdo a la condición que le convenga. No, uno va y toma una microfotografía de esas alitas en TEN y encuentra pullitas nanoscópicas con puntas moleculares que absorben longitudes de onda como les convenga. ¿Cierto? Esto es lo que se ve en el TEN. O esta flor de loto que no le cae agua, ¿cierto? Y ella le sirve que la gotita se vaya para el centro. Entonces tiene unas nanopullitas que en última son estructuras moleculares en esas puntas que interactúan con las moléculas de agua de manera repulsiva y obligan a que la gotica se vaya hacia el fondo. Y es un mecanismo evolutivo de ella para poder captar agua, para poder sobrevivir. Incluso nos creemos tesos, pero la naturaleza nos lleva años luz haciendo todo. Lo que tenemos que aprender es a leerla. Y de esto han salido todas las tecnologías científicas que usted quiera, solo leyendo o observando la naturaleza. El camaleón, ¿cierto? También tiene unas proteínas en su superficie que cambian o giran la molécula y pueden absorber ciertas longitudes de onda, otras no, y cambiar de color. Y no es un colorante lo que nosotros pensábamos, ¿cierto? O la gecka, esta lagartijita que puede caminar por cualquier superficie. El sueño de Spider-Man, que para nosotros es un superhéroe, la naturaleza lo hace, ¿cierto? Y el que creó Spider-Man tal vez vio una gecka o una araña y se inspiró en ella, ¿cierto? Y uno va y ve el mundo nanoscópico y puede tener miles y millones de patitas en las patitas, en las patitas, en las patitas, que son las que al ir agarrándose, esa sumatoria de fuerzas la hace sostener ahí y vencer la gravedad. Entonces miren cómo el mundo de la mecánica cuántica o entender cómo funcionan las cosas nos permite leer la naturaleza e inspirarnos en ella, ¿cierto? Quantum dots, los televisores que tenemos ahora, nanocristales o moléculas cristalinas o arreglo molecular, un clúster molecular cristalino tan pequeñito que también absorbe ciertas longitudes de onda y emite todas, otras, y usted puede tener millones de colores en un centímetro cuadrado. Y son los televisores 4K, 8K, y eso hay una competencia por el que, ¿cierto? Arquitectura. Esta en Roma, Italia, 2003, pintaron esta iglesia muy moderna con pinturas de óxido de titanio, nanopartículas que tienen efecto fotocatalítico. Cuando se ensucia la iglesia con hollín, que eso es lo normal, que estemos contaminados de hollín por el humo vehicular, la misma nanopartícula reacciona con el sol y hace el papel de catalizador y degrada, como quien dice, el mugre. Entonces ella se limpia sola. ¿Quién no de arquitectura no tiene el sueño de crear una pintura que usted no tenga que preocuparse por lavar la pared? ¿Cierto? Y son cosas que se leen del mundo o del nanomundo, ¿cierto? Y así me puedo quedar contándole historias
de lo que es el mundo de la nanotecnología realmente hermosas. Metámonos un poquito en la química cuántica, que nace de esa inspiración de estos grandes físicos, porque cuando veíamos el mundo químico de las reacciones y no entendíamos, nos tocaba irnos al mundo de la física cuántica para buscar una explicación. Y si la física cuántica no la tenía, nos tocaba irnos al mundo de la matemática para buscar una explicación, ¿cierto? Estos autores que están acá, estos científicos, Van Hoff, Lewis, Huckel, Heitler, London, Pauli, Hahn, Millikan, Pauling, Coulson, ¿cierto? Nos inspiraron a hablar de estructura química, a hablar de lo que es un enlace químico, de valencia, de espectroscopía, de termodinámica, y modelar un mundo que experimentalmente difícilmente podíamos leer, ¿cierto? Unos conceptos claves en la química cuántica es que la química es inherentemente geométrica, y ya ustedes se han dado cuenta en sus cursos que todo lo representamos con una geometría, ¿cierto? Que las moléculas son dinámicas, El profesor nos dibuja un muñequito en el tablero, pero ellas en el mundo real se mueven, tienen flexiones, torsiones, rotaciones, ángulos diedros, distancias de enlace. Básicamente los químicos somos arquitectos, pero moleculares. Así como los que estudian arquitectura son arquitectos, pero del mundo macro. No he visto el primero que arranque a hacer un edificio de 25 pisos solo pegando ladrillos. Creo que usted primero hace cálculos de fuerzas, de estructuras, de tamaños, de volúmenes, de áreas, de diámetros, todo lo calcula antes de lanzarse a hacer un edificio de esos, ¿cierto? Lo mismo estamos haciendo los químicos. Diseñamos, gracias a las leyes de la mecánica cuántica, antes de ir a encontrar las propiedades de un material. Las moléculas son dinámicas, los electrones tienen masa, carga y spin. Y mis respetos a los matemáticos, porque fueron los que nos entregaron o nos dieron esos grupos o esas teorías de grupos o teorías algebraicas en las que podíamos describir un mundo que no podemos ver. Vuelvo al ejemplo del cieguito. Si yo no puedo ver este auditorio, me toca imaginarlo, describirlo, tratar de hacer experimentos lanzando piedras, prendiendo una luz, tocando con un palito e ir armando silla a silla todo lo que hay aquí. Y yo digo, el auditorio es así, y no pude verlo nunca, ¿cierto? Los átomos y moléculas son inherentemente sistemas cuánticos. La física y la química en sus principios fueron una sola. Creo que se dividieron en parte por temas pedagógicos o porque querían seguir profundizando más allá de qué ocurría ahí, y las moléculas tienen energías de formación medibles. Esto fue lo que inspiró a muchos científicos. ¿Esto qué lugar del mundo es? ¿Qué hermosa ciudad es esa? Perú. ¿Cuál? No conocen su ciudad. ¿Aquí en dónde? Medellín, ¿sí o no? ¿Y qué barrio? No, ahí sí no denotación, ¿no? Miren la química cuántica en acción, la física cuántica en acción. Cuando estamos en una alborada, uno ve ese poco de luces de colores, ¿cierto? Y esto es la tabla periódica en acción y la mecánica cuántica en acción. ¿Por qué se emiten todos esos colores? Transiciones electrónicas de los diferentes elementos de la tabla periódica te emiten un color. Entonces desde por allá de los chinos empezaron a dar cuenta que si yo le echaba cobre a la pólvora, explotaba de color azul, y si le echaba sodio amarillo, y si le echaba níquel salía verde, y si le echaba estroncio salía rosado Hello Kitty. Y esta es la tabla periódica en acción cuando vemos la alborada. Y fue de las primeras formas que los científicos idearon o inventaron para ver de qué estaba hecha la materia. Incluso yo podía saber si a alguien lo habían envenenado con arsénico. Yo llevaba el veneno, lo metía a una llama y de acuerdo al color que me daba, contra un estándar de arsénico, yo sabía que ese líquido tenía arsénico. Los colores, al quemar los elementos de la tabla periódica, los delatan. Y fue una de las formas en que descubrieron muchos elementos, ¿cierto? No solo una, tiene que haber más, ¿cierto? Eso se complementa. Pero entonces ahora creo que no vamos a ver la alborada igual. Elementos de la tabla periódica quemándose en el espacio. Y precisamente eso es lo que llamamos espectroscopía de emisión en la ciencia. Cuando usted quema un material,
él es capaz de absorber todas las longitudes de onda menos los colores que usted ve. Y eso es lo que se llama espectro de emisión. Y eso es único para cada elemento de la tabla periódica, porque sus transiciones electrónicas son únicas. Pero aquí nace algo bonito. ¿Y por qué líneas? ¿Y por qué no un continuo? Quizás aquí empieza a nacer, es mi forma de ser, lo de cuantizar. Cuantizar es paquetes de energía y entender que la materia o ese material o esos átomos o esos electrones o esas transiciones electrónicas estaban cuantizadas. No podía ser un continuo, eran paquetes de energía que yo los veía o los veo de esta forma. Y entonces me preguntan, ¿y cómo sé que en el Sol hay hidrógeno? ¿Quién ha ido allá? 6.000 grados Celsius creo que tiene el Sol. ¿Quién va allá? 6.000 grados Celsius. Aquí estamos a 30 y sentimos calor. O más, no sé qué temperatura aproximadamente tenga el Sol. Mirando la radiación que nos llega, podemos saber de qué está compuesto. Gran secreto, ¿cierto? Y empíricamente podíamos ver que habían estas transiciones entre un orbital N y un orbital M, podía empíricamente explicar lo que era la espectroscopía, mediante haciendo ingeniería inversa, creo yo, dijo, entonces los electrones tienen que estar en órbitas permitidas o cuantizadas, ¿cierto? Con una energía definida. De Broglie, francés, y aquí fue bonito porque la química y la física cuántica fue un trabajo colaborativo entre muchos, donde sé que muchos no sabían ni para quién trabajaban, pero quizás el más inteligente o el más listo logró reunir todas las teorías de los demás, como las ecuaciones de Maxwell, como de Broglie, y armar todo lo que era unas ecuaciones matemáticas de cómo se comportaba el mundo microscópico, ¿cierto? De Broglie hablaba de que hay una longitud de onda asociada a cualquier partícula de masa m, y Planck demostró que la energía sobre la frecuencia estaba cuantizada o era una constante, que es la constante de Planck. Y hablamos básicamente de que cualquier ecuación que tenga la constante de Planck está cuantizada de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, la idealidad de onda-partícula da el nacimiento de lo que es la teoría cuántica para resolver un problema muy sencillo. ¿Cuál es el elemento más abundante del universo? El hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el más simple. Uno, tiene un protón y un electrón. No hay un número más simple que uno. ¿Cierto? Y es una ecuación matemática, así como las ecuaciones de Newton puede predecir movimientos clásicos, la dinámica cuántica puede predecir movimientos a ese nivel, ¿cierto? Nace la teoría cuántica para H2+, ¿cierto? 2 protones, un electrón, le sacan uno y arman lo que llaman un concepto de función de onda. Una función matemática que describe el comportamiento microscópico, y el descubrimiento más bonito aún es que el cuadrado de esa función me daba la probabilidad de encontrar esa partícula allí. O sea, describimos un mundo en términos probabilísticos. Como si desde afuera alguien dijera, el profesor está allá en el auditorio, pero no sé exactamente dónde está ubicado, pero lo que le garantizo yo es que él está ahí metido en el auditorio. Así, lo mismo ocurre con un electrón. Millikan, teoría de orbital molecular, entonces propone como una combinación lineal de orbitales atómicos, y vuelvo y le repito, los orbitales no son más espacios de probabilidad de encontrar el electrón. Nace todo lo que es espectroscopía. Aquí hay un libro muy bonito de la historia de la teoría cuántica, el que quiera leer más al respecto, ¿cierto? Hitler, a través del enlace de valencia empieza a proponer que son los electrones externos los culpables de la química. Pauling habla del enlace químico, un concepto que es muy importante para los químicos, porque básicamente hacer química es esto, escoger una molécula, romper un enlace y armar 2 nuevos productos. O sea, yo rompo una interacción de naturaleza cuántica para armar otras moléculas con otras propiedades, ¿cierto? O las uno. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hace un químico? Romper y formar enlaces o romper y formar interacciones de naturaleza cuántica. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? La noción del enlace híbrido, cómo se solapan esas regiones de probabilidad
de los orbitales y arma esa combinación lineal, a partir de la combinación lineal de orbitales atómicos, lo que hablamos de un orbital molecular, mediante la función de onda, que no es más que una función matemática, ¿cierto? Y para las moléculas, entonces hacemos combinaciones lineales de esas funciones. ¿Qué les quiero decir aquí para que no se asusten? La matemática nos permite describir un mundo que no podemos ver, con una precisión increíble. Por eso no podemos perderle miedo a la matemática. A nosotros una ecuación x al cuadrado, una raíz cuadrada ya nos quiere torcer el cerebro. Ahora imaginen donde nos pongan una ecuación como la de, ¿cierto? Son ecuaciones diferenciales e integrales que describen el mundo. Por eso les decía que el que hizo esto es un matemático, o sabía matemáticas, o la evolución de las matemáticas, pero el mundo está escrito matemáticamente. Y así como usted puede saber con las ecuaciones de Newton la posición de un vehículo en un tiempo t, usted puede saber la posición de un átomo o una molécula también en un tiempo t con la dinámica cuántica. Esta foto que ustedes me dirán que estoy loco, pero esta gente merece un aplauso. Incluso la única mujer que estuvo ahí dentro de esa foto en la conferencia de Solvay 1927, y estamos hablando hace menos de 100 años, estos yo los llamo genios, la mayoría físicos y matemáticos y químicos e inquietos. Y para mí un genio es aquel que es capaz de ver en la oscuridad, donde nadie ve, él ve. Y ver quiere decir que lo puedo modelar y entender con las matemáticas, ¿cierto? Y ellos nos enseñaron a ver en la oscuridad. Y ese celular que tenemos hoy en día en las manos es gracias a ellos. Y todas las invenciones y toda la nanotecnología que hoy tenemos, gracias a ellos. Y todos los premios Nobel, porque aquí están sentados un poco de Nobeles, por eso fue que se lo ganaron, ¿cierto? Ahí tenemos a Heisenberg, ahí tenemos a Bohr, ahí tenemos a Einstein, ahí tenemos a Schrödinger. Ahí los veremos. Esta es Marie Curie, creo que descubrió un elemento de la tabla periódica y tuvo 2 premios Nobel, uno de física y uno de química. Cuando la ciencia era machista, entre comillas, las mujeres no podían estudiar y acceder a este conocimiento, y ella estudió contra todas las oposiciones que ven en el momento, y habían universidades escondidas. Y gracias a Dios hoy en día tenemos muchas mujeres en las ciencias. La hija de ella también fue premio Nobel, demostrando que sí se puede, ¿cierto? Nosotros podemos predecir el futuro con la física clásica. Antes, háganse esta idea, antes cuando las guerras, un cañón para tirar una bala, usted le echaba más pólvora o aumentaba el ángulo de inclinación y derrumbaba el barco, o no. Usted le decía, tírelo más al ladito, súbalo un poquito, échele más pólvora y tampoco. Y llegó Newton y dijo, bueno, salieron estas ecuaciones. Dijo, no, es que si usted quiere poner en un plano XY un objeto con un movimiento parabólico perfecto o sus correcciones, tiene que darle un ángulo inicial y una velocidad inicial y lo pone en el plano XY. O sea, estas ecuaciones de Newton cambiaron la guerra. Entonces ya usted sabía cuál era el ángulo exacto del cañón y cuál era la cantidad de pólvora que tenía que echarle para que le diera la velocidad inicial, y exactamente daban el blanco, derrumbaba los barcos piratas. O sea, la matemática cambió la forma de hacer la guerra. Y ya no era empírica, empírica no era al tanteo a ver si me dio, no, más para el ladito, no, ya llegaron los piratas, ya nos jodimos, ¿sí o no? Me imagino esas guerras en Cartagena, ¿cierto? El mundo microscópico, gobernado por esta ecuación, una ecuación independiente del tiempo, donde Schrödinger básicamente propone una función de onda, un hamiltoniano, y usted puede tener la energía de ese sistema. Y si usted tiene la energía aplicándole derivadas matemáticas, usted puede conocer cualquier propiedad espectroscópica o propiedad de un material, ¿cierto? Básicamente este hamiltoniano es un operador que tiene en cuenta la energía cinética y la energía potencial. Por la ley de conservación de la energía en física nos muestra que estas son las 2 energías más importantes, y hablamos que esa energía cinética a su vez tiene que ver con un electrón y un núcleo, y hay todo un desarrollo matemático de ecuaciones diferenciales que llamamos laplaciano para resolver esa ecuación, donde el hamiltoniano queda con estos términos: energía cinética para el núcleo, para el electrón, interacción núcleo-núcleo, núcleo-electrón y electrón-electrón, ¿cierto? Para un sistema de un átomo de hidrógeno que es un protoncito y un electroncito. Pero rápidamente los físicos se dieron cuenta que si yo quería seguir creciendo,
esto se volvía extremadamente complejo matemáticamente de resolver, ¿cierto? Puedo saber la energía total de un sistema, obtener los parámetros y mirar diferentes propiedades. Resolver esta ecuación le permitió en 1998 a Kohn y Popol por proponer algoritmos computacionales para manejar o resolver la ecuación de la química cuántica o de la mecánica cuántica para movimientos moleculares. ¿Qué es lo bonito de esto? Que básicamente los matemáticos y los físicos cuánticos nos dijeron, vea, su mundo microscópico se mueve con estas ecuaciones. No sabemos si está realmente escrito con esas ecuaciones. Lo que sí sabemos es que esas ecuaciones predicen muy bien el mundo microscópico, de las reacciones químicas, de los materiales, etcétera. Y eso les dio el premio Nobel en el 98, hace 27 años aproximadamente, a estos dos científicos porque se dedicaron a escribir los algoritmos para poder hacer lo que llamamos hoy en día química computacional, que básicamente es resolver esas ecuaciones, ¿cierto? Estos métodos ad inicio, o empíricos o semiempíricos, ad inicio es cuando usa solo las constantes de las físicas, empíricos o semiempíricos, usted mete constantes experimentales, hace como trampita para ajustar el experimento y que le dé, o porque no había cómo más hacerlo, ¿cierto? Permitió eso. ¿Qué permite? Usted puede saber la geometría de una molécula sin hacer el experimento. Entonces, si yo quiero saber la geometría del agua, yo la puedo simular en un computador y luego voy al TEN y veo que sí tiene ese ángulo y tiene esa longitud de enlace. Genial. Porque usted no necesita hacer experimentos para ya predecir cosas. Y el gran poder que tiene la mecánica cuántica es que puedes predecir. Puedes predecir. Ese es el gran poder que tiene esto, el gran poder que nos dio. Yo puedo predecir, ¿cierto? Puedo encontrar momentos dipolares para ver si un líquido es soluble en otro o no, puedo mirar la energía de una reacción, puedo mirar barreras energéticas, puedo calcular frecuencias vibracionales, puedo mirar espectros infrarrojos, NMR, velocidades de reacción, energías libres, propiedades termoquímicas y cualquier observable físico de una molécula yo lo puedo hacer con esas ecuaciones. O sea, que yo a priori puedo saber si un medicamento va a funcionar o no en una célula, si es compatible o no. Y vamos a ver unos ejemplos a continuación, ¿cierto? Yo puedo predecir todo esto, lo puedo obtener. ¿Y cómo lo hago? Cálculos de estructura electrónica, un software, por ejemplo, Gaussian, uno de los más conocidos, donde uno básicamente mete las coordenadas X, Y, Z de cada uno de esos átomos, le da una multiplicidad, un spin, el nivel de teoría o exactitud con que quiero resolver, que básicamente me dice la forma de los orbitales, la geometría, la orientación, y yo puedo obtener todas las propiedades que quiera en un computador. O sea, la química ya no se hace en el laboratorio, porque no es ambientalmente amigable y porque es muy tóxico. Entonces, primero se simula y si yo veo que esa molécula tiene propiedades interesantes, me voy al laboratorio y la sintetizo. Así como un ingeniero primero diseña todo un edificio y después sí manda a hacer la obra, igual. Trabajamos en lo que es una superficie de energía potencial gracias a una aproximación que se llama Bohr-Oppenheimer, que simplificó el problema o simplificó esa ecuación y donde tenemos mínimos en la superficie de energía potencial, que significa una estructura químicamente estable. Cuando nos hablan de las barreras energéticas para los estados de transición, son esas barreras para pasar, por ejemplo, de reactivos a productos, ¿cierto? Y entre otras propiedades que podemos calcular o visualizar en ese mundo microscópico trabajando en una superficie de energía potencial, ¿cierto? Con una exactitud incluso mejor de la que pueden los experimentalistas obtener. Esto fue un artículo que empezamos a trabajar con el área de polímeros con solenoides moleculares. ¿Qué pasaría si hacemos moléculas que tengan forma de resorte? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque encontramos unos resultados experimentales en microscopía electrónica que mostraba algo que era un resorte. Y hasta aquí el equipo me dejaba ver. Entonces yo me tenía que ir a modelar, a ver qué es lo que hay ahí. Hasta donde los experimentalistas llegan, ahí nos toca modelar con mecánica cuántica, ¿cierto? Y encontramos algo interesante, que eran moléculas de este tipo, como pirrol, furano, tiofeno, que son solenoides moleculares o motores moleculares. Estábamos encontrando en un polímero lo que eran motores moleculares, donde podía girar una corriente en forma helicoidal y generar campos magnéticos o eléctricos en una dirección u otra.
podíamos predecir las propiedades experimentales con una exactitud bastante interesante. El experimento daba 5 y en el hélice daba 4,68. ¿Cierto? Entonces se validaban métodos. O en el área de combustibles, contaminación, usar técnicas láser de seguimiento de contaminantes y técnicas de mecánica cuántica en una superficie de energía potencial para lograr modelar si un combustible va a producir contaminación o no. Por ejemplo, este combustible, como es el carbonato de dietilo, se hace a partir de CO2, un gas de efecto invernadero, con etanol que lo puedo obtener de azúcar de caña o fermentación de azúcares en catalizadores níquel-cobre. Obtengo esta molécula que se llama DS y lo bonito es que la molécula, cuando se la he hecho a la gasolina de un carro, puede bajar un 50% el hollín, ¿cierto? Se quema y vuelve y produce CO2. Y esto se llama ciclo cerrado del carbono porque ese CO2 vuelve y lo absorbe una planta y vuelvo, obtengo etanol y CO2, o sea, vuelvo y obtengo ¿qué? Los reactivos. Quemo los productos, saco la energía y vuelvo y obtengo los reactivos. Eso es lo que se llama economía circular o ciclo cerrado del carbono, ¿cierto? Pero me interesaba conocer cómo esa molécula se descomponía para generar los diferentes contaminantes. Entonces podíamos hacer, esto es una llama donde se está quemando el combustible y obtener todos los métodos experimentales habidos y por haber, como cromatografía de gases, quimioluminiscencia, análisis óptico con láser, termogravimetría, microscopía, compuestos orgánicos volátiles y empezar a mirar qué pasa cuando yo agrego ese aditivo a ese combustible en cuanto a la contaminación. Nosotros incluso lográbamos experimentalmente, es la línea negra, y mire cómo la mecánica cuántica, que es la línea azul y la línea roja, lograba predecir lo que son los modos vibracionales, otra cosa, el espectro infrarrojo de una molécula. O sea, la teoría se ajusta muy bien a los experimentos. Y hacer estos cálculos valdrán 200 pesos, 500 pesos, y hacer ese experimento te puede valer millones. ¿Qué prefiere uno? ¿Cierto? Puedo también predecir cuáles eran las interacciones de esas moléculas intramoleculares, ¿sí? Y obtener cómo era la estructura o el conformero de esa molécula en estado gaseoso y poder explicar todos los mecanismos de reacción de cómo esa molécula se descompone, forma diferentes compuestos oxigenados o estructuras oxigenadas que son las que en últimas disminuyen la cantidad de hollín en un combustible como la gasolina. Es una problemática que tenemos que resolver. Medellín estamos contaminados de hollín y no sabemos qué aditivo echarle a la gasolina. Hasta ahora se está aceptado el etanol para lograr bajar esa contaminación. Miren lo que hacen los cálculos, miren, estos son reportes experimentales de lo que son las constantes de velocidad de esta reacción y miren lo que logramos predecir teóricamente. No sé si a ustedes esto los sorprende o no, pero a mí me sorprende que yo en un computador haga química con unas ecuaciones y prediga lo que voy a ir a hacer al laboratorio. ¿Cierto? Todas estas constantes y todas estas reacciones fueron calculadas y medidas, ¿cierto? Y se obtuvieron todas esas constantes de Arrhenius o de velocidad. ¿Y para qué queremos todo eso? Para poder modelar algo tan complejo como es el hollín. Pero también los experimentos, cuando uno mide con cromatografía de gases todos esos contaminantes, esto es una llama flotante, entre por aquí sale el combustible y por aquí sale el oxígeno y el combustible en una distancia de 8 milímetros. Y usted tiene como una medusita que es una llamita azul flotante entre los dos puertos, ¿cierto? Y logramos, a medida que usted va midiendo la cantidad de contaminantes en esta línea vertical o axial al plano del, usted puede obtener las concentraciones de contaminantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, la temperatura en la llama, y esta línea negra continua es lo que se obtiene con la simulación y esta línea punteada es lo que se obtiene experimentalmente. O sea, con esas ecuaciones logramos predecir la concentración de los diferentes contaminantes que se forman en una llama real. No sé si a ustedes esto los sorprenda, pero es muy interesante ver cómo la mecánica cuántica nos permite hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Algo más bonito aún, este montaje experimental que tuve la oportunidad de trabajar con él en Arabia Saudita, donde se usan técnicas láser, donde ya no se hace química con solventes o técnicas tan avanzadas, sino que usted coge un láser y ese láser escanea los contaminantes que hay en la llama a nivel a nivel experimental, y usted puede por dispersión de luz saber si un aditivo oxigenado para gasolina o diésel
funciona o no. Ahí vemos cómo el láser está escaneando y usted tiene una imagen, por ejemplo. Este es el equipo y esto está funcionando con puros efectos cuánticos. Fluorescencia o incandescencia básicamente hace que los electrones cambien de nivel y emiten una radiación, una longitud de onda que por aquí va el láser, miren dónde va el láser, aquí va el láser, sigue por todos estos sistemas ópticos y aquí está la llamita que se trabajaba con el combustible. Miren la llama ahí flotando y el láser interactuando. Pero cada vez que el láser interactúa con esa llama en esa región del espacio, hay una cámara que recoge los fotones o las energías de cada una de las moléculas y yo tengo en el computador lo que es básicamente un mapa de contaminación. Miren cómo cambió la forma de hacer química. Ya yo no recojo el hollín, ni voy en el exhausto de un carro y saco la muestra, sino yo con efectos cuánticos, que es una interacción energía-materia de tipo láser, yo puedo tener un mapa de hidrocarburos poliaromáticos o moléculas que son cancerígenas, catalogadas como cancerígenas. Y es un experimento más seguro, más eficiente, más económico, más metido en lo que se llamamos química verde, ¿cierto? Mire esta molécula, cómo baja casi en un 50% la concentración de hollín en este tipo de llama. Este es el montaje experimental. También pudimos hacer todo lo que es cálculos de estructura electrónica para obtener cómo es que se forma la primera molécula de hollín o de humo negro que uno ve en las calles. Estos básicamente son anillos bencénicos, anillos aromáticos que van creciendo y van creciendo y van creciendo y se aglomeran hasta llegar a formar la partícula de hollín, ¿cierto? Lo que es un hidrocarburo. Y todo esto, ¿para qué se hace todo eso en mecánica cuántica? Para poder predecir la cantidad de contaminantes que se forma en el experimento como tal, ¿cierto? Básicamente para eso. También en el área de biología, interacciones entre dioxinas y furanos, que son los contaminantes más tóxicos conocidos por el hombre, ¿cierto? Entender cómo interactúan esas moléculas con aminoácidos me permite a mí predecir si una molécula es tóxica o no para la humanidad. Por último, Premio Nobel de Química 2025, hace una semana, creo, octubre. Richard Rawson, Kitakawa, siempre hay un japonés, Yagi. ¿Por qué siempre están ellos? Porque ellos no le tienen miedo a la mecánica cuántica y ellos tienen los ojos para ver lo que nosotros no podemos ver, aunque aquí en el ITM tenemos un microscopio electrónico, bueno, no sé si de transmisión o propiamente cuál. Y en la Antioquia hay uno de fuerza atómica, o sea, aquí en Colombia podemos ver átomos y podemos ver moléculas, ¿cierto? Pero la diferencia de él es que él no le da miedo modelar y él básicamente está haciendo, le dieron el premio Nobel por los MOF o clusters de metalorgánicos, ¿sí? Frameworks, que son básicamente casitas donde usted puede almacenar cualquier molécula allá adentro. Entonces imagínese que usted diseñe casitas o un material donde usted por aquí eche agua de mar salada y los iones cloruro y sodio se queden en esa casita y al otro lado solo le salga agua dulce. Genial, porque en La Guajira ni siquiera agua dulce tenemos teniendo tanta agua salada ahí al lado. Ahí hay un problema químico que resolver. O que yo pueda crear un material que yo paso el humo del carro y me sale el aire limpio, pero todo lo que son contaminantes me queda en esas casitas de ese material. Por eso se ganó el premio Nobel la semana pasada. Y él podía ver hasta aquí, mire lo que él podía ver. Pero esto que está aquí es modelamiento mecánico cuántico. Él diseñaba las casitas antes y ellos cuentan que su inspiración fue porque alguna vez un profesor loco llegó allá a clase con moléculas y átomos y él empezó a armar estructuras y dijo, las voy a armar y las voy a buscar, no las encontró en la naturaleza. Él llevan años trabajando con esto, pero ocurre que nos dimos cuenta en el año 2016 que estos MOF ya existen en la naturaleza. O sea, la naturaleza nos ganó, ellos no sabían, ¿cierto? Pero los MOF ya existen, encontraron dos. O sea, la naturaleza va haciendo química a la par de nosotros y por esto se ganaron el premio Nobel. Hace una semana pueden capturar contaminantes, dióxido de carbono o incluso almacenar hidrógeno.
Entonces el vehículo va a ir con un tanque de un material que cuando usted inyecte el hidrógeno ahí, el hidrógeno se mete dentro del material y se esconde y no reacciona, porque el problema de hacer vehículos a hidrógeno es que el hidrógeno es explosivo. Entonces el problema de almacenamiento es un problema de seguridad grave. Y la molécula va liberando el hidrógeno de acuerdo a la necesidad del vehículo, que el vehículo lo vaya requiriendo. Premio Nobel de Física, también, creo que la semana pasada. Lograron hacer un circuito que cabe en la mano, donde demuestran que los efectos cuánticos se dan dentro de ese circuito. Una de las principales preguntas en la física es el máximo tamaño que puede tener un sistema para demostrar efectos mecánico-cuánticos. Les dieron el premio Nobel por eso. Esto va a cambiar la historia de la computación, creo que la computación cuántica. O sea, básicamente ellos logran con algo que se llama efecto túnel, hacer que una partícula, usted puede ir de aquí al aeropuerto, subiendo toda la montaña y cayendo allá al aeropuerto. O el túnel lo pasa. La energía potencial en un túnel, si es plano, se mantiene constante, pero si usted sube, la tiene que aumentar y volverla a bajar. Entonces una partícula que está aquí, luego está acá, lo lograron demostrar en un circuito. Y esto tiene unas implicaciones tecnológicas increíbles. No me imagino el iPhone 32, cuando estemos en el iPhone 32 o qué sé yo, ¿cierto? Jóvenes, muchas gracias. Yo espero haberlos inspirado con esta conferencia en cada una de sus carreras y en cada una de sus profesiones. Si tienen preguntas, con gusto, bienvenidas. Profe, tengo una pregunta. O sea, pues por lo que se explica, siempre existe como un método como de retorno, pero ese método de retorno no existiría como algún otro contaminante o algún otro factor. O sea, por ejemplo, en el carro del almacenamiento. O sea, todo ese almacenamiento, como, ¿qué se haría o qué se hace si realmente son desechos o residuos que quedan? Ahí hay uno. Y normalmente estos MOF o esos Metallic Organic Frameworks, a ver si esto, estos Metallic Organic Frameworks se diseñan a la medida. Se diseñan a la medida y se diseñan con materiales que traten de ser inocuos o no ser muy contaminantes cuando queden como tipos desechos. Entonces tienen carbono en su estructura química, hidrógeno y cualquier metal de transición de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces eso es lo bonito, que usted puede pensar en todo cuando va a diseñar. Por ejemplo, nosotros en química nos enseña que los catalizadores no intervienen en un mecanismo de reacción y que nunca se gastan. Eso es mentira. Vaya Ecopetro libera las toneladas de catalizadores que botan mensual porque sale más barato botarlo que descontaminarlo para poder usarlo en un reactor de nuevo, ¿cierto? Sí tienen un desgaste. Entonces usted puede hacer todo desde scratch, desde el diseño, predecir que esto no sea un contaminante. Entonces si yo voy a meter, qué sé yo, un arsénico ahí, yo sé que eso es una sustancia tóxica para el medio ambiente, entonces ¿para qué voy a meter el arsénico? Prefiero meter otro metal más noble. Entonces desde scratch, esto te permite a ti pensar en todo, en el medio ambiente, en lo social y en lo económico. Muchas gracias, profesor Richard. Ripoll, por la conferencia, muy pedagógica y enseñas muchas cosas pues que nos demuestra que la física y la química cuántica tienen mucha aplicabilidad en lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Yo tengo una curiosidad, es cuando hablaba acerca del programa Gaussian y el que le sigue. Cuando ustedes tienen una estructura y van a meter ahí el hamiltoniano, tienen que tener en cuenta los potenciales. Esos potenciales que hay allí, ¿cómo los modelan? Porque usted puede tener un potencial tipo colombiano, tipo Yukawa, tipo de interacción débil, tipo de interacción fuerte,
¿O ustedes van construyendo eso al tanteo? Muy buena pregunta, profesor. Como se hace igual en los experimentos, a ver si tengo aquí la gráfica y se la muestro, nosotros validamos lo que llamamos un nivel de teoría, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar la teoría de funcionales de la densidad, que describe muy bien unos sistemas moleculares, pero otros no, y ese hamiltoniano o ese nivel de teoría con correlación electrónica o sin correlación electrónica también se puede ir mejorando hasta llegar a Koppel cluster, ¿cierto? Que es uno de los máximos que hay. Nosotros tenemos que ir variando lo que llamamos el nivel de teoría al que mejor ajuste me dé hacia lo experimental, es lo que aceptamos, no quiere decir que lo experimental sea lo más exacto, incluso puede ser más exacto el nivel de teoría que lo experimental, pero es lo que hacemos validar. Entonces usted tiene que validar primero un nivel de teoría, ¿cierto? Cambiar ese hamiltoniano, meterle correlación electrónica, obviar efectos cuánticos bajo la aproximación de Bohr-Oppenheimer, estás resolviendo la ecuación Schrödinger, pero en un tiempo constante, no la dinámica, y una serie de asunciones que aún así nos dan buena reproducibilidad en lo que encontramos experimentalmente. Pero sí es necesario, no hay un hamiltoniano universal ni un funcional universal que nos sirva para todo en química, sino que tenemos que validarlo contra lo que hay experimentalmente. Incluso los orbitales, si queremos ampliar el tamaño del orbital, ponemos 6 gaussianas, los electrones del core los dividimos en gaussianas 3 y los electrones más externos con más gaussianas, pero eso aumenta el costo computacional. Entonces tenemos que buscar una relación calidad-costo computacional que se nos ajuste lo experimental y ahí decimos que validamos y que ese método nos funciona. Es lo que nos toca aceptar. Pero al final no definen el tipo de potencial como tal. O sea, no. Es el que funciona y da. Por ejemplo, en dinámica clásica sí se usan potenciales de Lennard-Joule, sobre todo cuando tenemos macromoléculas, porque es una buena observación lo que hacen, muchachos. ¿Por qué necesitamos computadores? Porque si usted tiene un sistema, usted tiene que resolver un número de integrales E al número de electrones que tiene su sistema. Entonces, si usted tiene una molécula con 100 electrones, usted tiene que resolver E a las 100 integrales. Los computadores se tostan. Usted pone a hacer un cálculo, esto es un computador y se pone caliente y puede durar meses. Por ejemplo, esa molécula que le mostraba ahí del polímero, demoré 3 meses optimizándola, un computador prendido día y noche resolviendo integrales y derivadas para darme cuál era la estructura que se parecía al experimento. En Barcelona, tienen el centro de supercómputo de Barcelona, esto es un clúster, miles de procesadores a la vez resolviendo ecuaciones matemáticas, e incluso lo tienen metido dentro de una iglesia porque, como para que les funcione y les dé. No todo lo que usted meta en el software le da una solución, no. Si usted no encuentra un mínimo en esa superficie de energía potencial, usted no ha encontrado una estructura probable de encontrar experimentalmente. Incluso es tan bonito, profesor, que la eficiencia de estos métodos basados en las leyes de la física cuántica están en el orden del 90%. O sea que si usted encuentra una estructura en esa superficie de energía potencial, de seguro va al experimento y la encuentra. Dale, muchas gracias. Por Listo, último, profesor. un pequeño comentario. Ajá. Tú decías, tabla periódica somos, tabla periódica seremos. ¿Cuál es el elemento fundamental, digamos, o el más simple de la tabla periódica? Yo diría el hidrógeno. Sí. ¿De qué está hecho el hidrógeno? De… Un protón y un electrón hasta Muy ahí. bien, entonces somos fermiones y fermiones seremos. También. Gracias. Eso sí es verdad. Listo, profesor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tú. Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Sebastián del programa de Química y a mí más que todo pues porque a la final no sé si pues los compañeros pues uno todavía no tiene pues como las bases digámoslo teóricas para entender precisamente pues como el concepto químico, pero la verdad la duda me daba más por otro lado y es por la parte donde hablabas justamente de estos japoneses pues que están pues digámoslo como muy al extremo, muy frontera y nuestro país no. Entonces, por ejemplo, cuando a uno normalmente le hablan de que debe preocuparse por ser buen profesional y salir al medio como tal, no sé de pronto si haya una manera o de pronto qué concepto tienes
acerca, digámoslo, como del futuro profesional como tal de la carrera. Es decir, nosotros acá entonces, por decir algo, entonces seríamos como productores de materia prima para los países frontera. Entonces eso no nos deja a nosotros como científicos, sino como recolectores, por decirlo así. Entonces no sé si de pronto hay alguna manera como tal de poder enfocar la carrera de nuestro país, o de todas maneras sí o sí tocaría migrar para hacer frontera. Sí, muy pertinente tu pregunta y sigo de acuerdo con la conferencia que estaba el profesor Richard la clase pasada. Si nosotros, una de las conferencias pasadas, si nosotros no nos movemos en este mundo de la mecánica cuántica para modelar moléculas o diseñar nuevas moléculas o saber leer las moléculas que están en la naturaleza, difícilmente vamos a hacer ciencia de frontera y nos vamos a dedicar a repetir lo que los demás hacen, ¿cierto? Hacer química no es mezclar A con B a ver qué sale ahí, lo que ya está hecho, ¿no? Por eso es que se ganan el premio Nobel, ellos van en esa ciencia de frontera. Y la buena noticia es que la química computacional es una forma verde de hacer química sostenible, ambiental, económica y con un impacto social grandísimo, ¿cierto? Yo le cuento, por ejemplo, en La Guajira ando atrás de un proyecto porque nos dimos cuenta que por un hueco entra agua del mar, por allá cerca al Cabo de la Vela, y por el otro sale agua dulce. Y uno dice, ¿qué material hay ahí bajo tierra que está desalinizando el agua? Una bendición, y vamos a caracterizar ese material, quizás a este nivel, porque eso puede ser un descubrimiento grande de la naturaleza que no hemos visto para solucionar un problema social. Entonces, la respuesta es, no hay que perderle miedo, la carrera es demasiado pertinente, tiene que ir hacia lo verde y lo sostenible, que es la moda, pero para ir a verde y sostenibilidad, qué mejor forma de hacer química que en un computador, donde no estás pendiente de sustancias tóxicas, no vas a intoxicar el medio ambiente, es económico, es accesible, y tenemos un recurso humano en Colombia a nivel matemático, físico y químico bastante importante, no solo para usar estas ecuaciones, sino para generar nuestras propias ecuaciones o nuestros propios modelos. Esa es la invitación, ¿cierto? Para poder irnos un poquito más allá y realmente ser innovadores, porque para ser disruptivos e innovadores tenemos que llegar ahí. Si no, no creo que alcancemos un Nobel de química ni física. ¿Alguien más tiene alguna O puede pregunta? que aquí esté sentado, no sé, y que esta charla lo inspire y sea Amén. el Nobel de Biomédica. ¿Hay alguien acá que tenga alguna otra pregunta? Por allá había otro compañero, ¿quién más alzó la mano? Aquí va, el estudiante. Mira. Bueno, muy buenos días, profe. Mi pregunta es más que todo una duda que me quedó en una partecita en la que decías que un limitante muy grande para llevar a cabo esos experimentos prácticos es como que sean ambientalmente sostenibles o estables. ¿Qué otro tipo de limitantes se considera que también puede hacer que primero se haga, digamos, el modelado antes de hacer la práctica como tal? Y en nuestro país, o sea, en Colombia, ¿qué limitante cree usted que tiene la comunidad científica para llevar a cabo como estos experimentos? ¿Como más apoyo? Pues sí, como... Es una muy buena pregunta. Pienso que debería ser un curso obligatorio dentro de un pensum de química. Ver química computacional. Ver química computacional, porque la ciencia hoy se modela antes de ir al laboratorio, ¿cierto? Y hay una limitante desde la pedagogía, hay una limitante, si ustedes ven la foto que yo les mostraba de Solvay, la ciencia que se hace en equipo multiplica resultados y divide el trabajo. Y a veces en Colombia existe todavía esa barrera o esa poca sinergia en el trabajo entre los físicos, los químicos y los matemáticos para llegar a este nivel. Y esta foto nos muestra que eso fue un trabajo en equipo. Aquí hay químicos, físicos, matemáticos, biólogos, filósofos, todos cambiaron el mundo. Porque en menos de 100 años esto está creciendo exponencialmente todo lo que tenemos. Somos unos bendecidos. De 1800 para allá, para atrás, creo que no había ni luz. Imagínense lo aburrido que sería la vida, uno vivir 70 años sin siquiera luz, bajo una vela, o sin wifi, o sin la luz LED. Entonces hay una limitante en la parte pedagógica,
La buena noticia, vuelvo y lo repito, es que es una forma económica de hacer química y ambientalmente amigable, y ese es el objetivo de estas conferencias, inspirarlos a ustedes de que hay otra forma de hacer ciencia, y quizás en Colombia muchos físicos, químicos y biólogos nos hemos graduado, incluso con tesis meritorias, haciendo ciencia con nuestro propio computador, porque no tenemos un TEN ni tenemos un Ministerio de Ciencia que nos dé los millones de dólares que le dan a esta gente para construir un superreactor de 20 kilómetros bajo 20 kilómetros, no sé cuántos kilómetros bajo tierra y hacer esas cosas. Entonces, eso es lo bonito que tiene esto, que democratiza la ciencia, y esa es la invitación que queremos hacer. Perderle el miedo, porque la química computacional o cuántica tampoco se puede usar como una caja negra que usted mete datos y salen datos. No, usted tiene que entender esos datos, validarlos y saber por qué están ahí y qué le quieren decir. Los computadores no saben química, eso es un algoritmo, es como la inteligencia artificial, eso es un algoritmo que va y lee y te entrega. Usted es el que tiene que interpretar esa información y saber si es pertinente para lo que está haciendo o no. ¿Alguna otra pregunta? Tú que nos hablas del nanomundo, quiero saber de qué manera el estudio de este puede ayudarnos a entender mejor la materia y la energía. Listo, es una muy buena pregunta. Entender el nanomundo es muy bonito, porque entonces ya usted puede coger un carrito y montar un medicamento, y con un campo magnético exterior llevar el medicamento a la célula cancerosa, por ejemplo, que usted necesita, ¿cierto? Ya usted puede entender, por ejemplo, premio Nobel de biología o medicina de este año, cómo el sistema inmune de nosotros, cuál es el mecanismo en que se defiende sin engañarse él mismo y atacarse él mismo. Usted puede entender y ver cómo funcionan las cosas, y es la única forma de usted modificarlo. Si usted tiene un sensor en biomédica y usted no entiende el principio bajo lo que eso funciona, entonces usted lo que tiene es una caja negra que usted le mete datos y eso le saca datos, y eso puede estar descalibrado o malo, y usted jura que eso está trabajando bien porque es el supersensor. No. Hay que entender cómo es esa interacción radiación-materia, bajo qué ecuaciones o algoritmos funciona, bajo qué limitantes, para yo poder modificarlo y poder hacer un sensor mejor. Le decía a mis estudiantes de biomédica, antes para mirar gases arteriales en la sangre, te sacaban un tubo de sangre, era traumático, invasivo, lo llevaban, hacían análisis químico y miraban cuánto oxígeno hay. Hoy te ponen un oxímetro en el dedo, que no es más que una interacción radiación-materia, y yo puedo contar cuántas moléculas hay ahí y saber si usted está oxigenando o no, ¿cierto? Pero es porque entienden el principio, y como ellos entienden estos principios y pueden modelarlos, pueden vendernos oxímetros al por mayor. Creo que lo vivimos en pandemia. Los que más ganaron plata fueron los chinos y todos los que tenían el poder de la medicina y de los aparatos y de esto. Nosotros pagamos casi con 50.000 personas que fallecieron porque no teníamos capacidad científica ni para desarrollar vacunas, ni capacidad científica para desarrollar ventiladores mecánicos, y cuando quisimos hacerlo nos dimos cuenta que y eso, por eso se habla que la ciencia es poder, cuando usted domina este mundo. Si no lo domina, nos convertimos simplemente en unos clientes de Temu y de la otra, esa. Por eso dicen que el conocimiento es poder. Y a veces un principio muy sencillo y muy bobito, nos lo venden en un marketing bien bonito y el dinero de nosotros va hacia allá. Esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta? Es bonito ver que quedaron inspirados y ese es el objetivo. Yo estoy aquí parado contándoles esto porque a mí alguna vez alguien me inspiró mi profesora de química con una molécula, y yo por ahí como que, tan bonito, y el petróleo, y me fui por la química y mira dónde va uno, ¿cierto? Por favor. Primero que nada, recalco un comentario anterior. Me parece que los métodos didácticos empleados hoy fueron muy adecuados para poder exponer este tema. Entonces, felicitaciones en ese aspecto. Mi pregunta es acerca sobre si desde un punto de vista en este campo, en esta área de la química cuántica, se podría llegar entonces, partiendo de allí, a poder comprender o generar una teoría unificadora entre los dos campos que ya ha mencionado usted, el macro y el micro,
podría llegarse a una teoría unificadora que converge la física clásica, la teoría general, la teoría de la relatividad de Einstein y el mundo cuántico. ¿Podría entonces generarse una teoría así? La verdad, a mí todos estos científicos me sorprenden y cuando escucho a mis compañeros de física resolviendo cada vez problemas más difíciles de llegar allá, me sorprenden y yo creería que sí, es muy posible y muy probable que lleguen, no sé, a encontrar un funcional universal que te describa todo ese mundo, o al parecer estas ecuaciones de Schrödinger ya describen muy bien ese mundo. Vuelvo y te repito, no sé si el mundo está escrito totalmente con esa ecuación, pero sé que lo describe muy bien. ¿Cierto? Y como está creciendo esto exponencialmente y con el poder que tienen los computadores ahora y la tecnología y los nuevos descubrimientos, es muy probable. Es un mundo, un universo muy difícil y muy complejo, pero si así es, resolviendo moléculas pequeñas, no me imagino cuando ya la química cuántica nos permita aplicarle dinámica cuántica a macromoléculas como proteínas y aminoácidos. Tendremos realmente control de todo lo que se está haciendo. Mi respuesta es creo que sí, o sea, tengo mucha fe en la humanidad ¿qué me da miedo? Que usen eso para mal, como la bomba atómica, o como CRISPR, que usted ya modifica el ADN y entonces ya tenemos seres humanos con ADN modificado y estamos venciendo millones de años de evolución porque queremos crear bebés a la carta modificando molecularmente el ADN. Entonces yo quiero un bebé con ojos azules y le pongo ojos azules, y si lo quiero gordo, flaco, pequeño, alto, negro, blanco, lo que quiera, ya yo lo puedo hacer. Entonces ahí también hay un dilema ético y filosófico de si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Y la bomba atómica es otro ejemplo, ¿cierto? Y creo que Einstein era el que lo decía, no sé, pero hablaba que una cuarta o quinta guerra nuclear tocaba con palos, porque la destrucción iba a ser tan masiva que no iba a quedar nada de la humanidad, ¿cierto? Entonces, ahí también, y es muy pertinente tu pregunta, esto también tiene algo ético. ¿Para qué lo uso? ¿Lo uso para el bien de la humanidad o para el mal? Y todo eso se puede pensar desde scratch, porque muchos científicos se han ido deprimidos creyendo que han hecho el gran invento para la humanidad y en el tiempo se dieron cuenta que no. Por ejemplo, Alfred Nobel con la dinamita. Él creyó que eso era para la minería y eso después para la guerra, matar gente. Él dejó todas sus riquezas para que le dieran el premio Nobel a los científicos que hicieran cosas buenas por la humanidad, porque él de una u otra manera se dio cuenta que había creado un monstruo, la dinamita. Lo mismo ocurrió con Dupont y esta gente que inventó todo lo que es plástico. Hoy en día tenemos el mundo contaminado de plásticos y todos nuestros órganos están llenos de microplásticos. Entonces a veces creemos hacerle un favor a la humanidad y lo que hacemos es el efecto contrario, ¿cierto? Por eso esto también permite desde scratch pensar en todo, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda? Gracias a ustedes por estar aquí. A ver, la compañera tiene una duda ya, por favor, profesor. Muy buenos días, profe. Buenos y a todos. días. Profe, si la química cuántica tiene una tan buena salida a nivel ambiental y económico, ¿usted por qué cree que en Colombia no se le da tanta relevancia? ¿Qué incide ahí? Bueno, muy buena pregunta. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios congresos, hay un grupo fuerte, hay estudiantes calidosísimos que incluso los tenemos en Harvard trabajando con premios Nobel, hay profesores y físicos cuánticos, químicos que se van a la física, físicos que se vienen a la química, y el recurso humano lo tenemos, ¿cierto? Falta inspirar más gente, más estudiantes a ver este camino, pero al parecer hay una tendencia que no sé si serán las redes, no sé si será ahora con ChatGPT, me asusta más, nos hemos olvidado de pensar. Descartes decía, pienso luego existo, o sea, el hombre existe cuando piensa, si uno no piensa, es un animalito más, ¿cierto? Entonces, la invitación aquí indirecta también es a ustedes, que esto los inspire,
que la curiosidad los llene, porque un buen científico es el que tiene esa semillita de la curiosidad, quiere saber el porqué de las cosas, ¿cierto? Y por la parte gubernamental, más apoyo a este tipo de ciencias. Por parte de los programas en las universidades, abrir estos espacios para que no veamos a los europeos, a los americanos como superhéroes, sino que este es el gran secreto de ellos. Y nosotros también lo podemos hacer, es económico, es accesible y tenemos la capacidad, ¿cierto? Y evitar que muchas fugas de cerebros inquietos, no todos nos puede gustar esto, no es posible, pero entre más hayamos mucho mejor, se vayan del país y se queden aportándole al país todo esto. Esos son los 3 ejes que habría que fomentar en Colombia para poder aumentar más investigación y resultados en este campo. También los experimentalistas no les dé miedo venirse acá, ni los teóricos le dé miedo ir hacia lo experimental, porque ni uno es capaz ni el otro tampoco. Esos son 2 cosas que se complementan. Entonces, tiene que hacer experimentos a la vez de que hace teoría, muchos resultados experimentales. Cuando usted encuentra una señal que no sabe cómo explicarla en un equipo, te toca venirte a lo teórico y ahí te encuentras la explicación. Entonces es algo que se complementa muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, mi pregunta radica más que todo pues en esta parte que acabas de terminar de la pregunta de la compañera. Suponiendo que en el país llegáramos a tener la parte de apoyo gubernamental, las cabezas pues pensantes para sacar adelante estos proyectos y logramos conseguir la manera de tener nuestros propios avances, sacarlos al mundo, en este mundo que supongamos no es tan abierto a cosas nuevas, dependiendo de las cosas, ¿tendría el mismo valor un descubrimiento hecho por nosotros como colombianos a como lo tomarían hechos por otra parte del mundo? La respuesta es sí. Yo creo que la ciencia en ese sentido tiene algo bonito. La ciencia la mueve la búsqueda de la verdad, y la verdad es la verdad. Y los que se han ganado premio Nobel descubriendo, por ejemplo, los MOF, es porque miles de científicos validan tus resultados y dice, ese man que es pionero en esto tiene la razón, encontró la verdad, ¿cierto? Se da también en la ciencia envidias que tú no sabes para quién trabaja y haces un resultado, y si no sabes publicarlo, no lo publicas a tiempo o lo proteges como propiedad intelectual, básicamente en la ciencia el que publica eso es de él, no el que generó la idea ni el que inventó, y ocurre mucho en Colombia. Tenemos gente muy brillante, con muy buenas ideas, le hacen vigilancia tecnológica desde afuera y allá sí las materializan y las publican rapidito, y es una invitación también. No podemos ser tan inocentes de terminar trabajando para otros. Yo les digo un ejemplo muy claro. ChatGPT y las redes sociales son una forma de vigilancia tecnológica increíble. Lo que usted escribe ahí, escribe una idea para ver si a alguien se le ha ocurrido, a alguien no, pero ya el software cogió tu idea. Y el que maneja la data, esa es la fama de la Big Data, tiene colección de ideas del mundo y empieza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando y plasmando en un computador las ideas para otros. Eso no es suyo. Usted desde que busca algo en Google, ya eso es de Google, ¿cierto? O un archivo electrónico donde yo cualquier invento, descubrimiento lo entrego a las redes, ya eso no es suyo, ya eso es del mundo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que aprender también lo que es manejo de propiedad intelectual, pero la respuesta es sí, sí, si encuentras esa verdad, de seguro el mundo académico te la va a validar y te la va a aceptar, si la sabes proteger y la sabes respaldar, si no, no. Bueno, yo tengo una pregunta, pues puede que sea una pregunta un poquitico tonta. No, no hay pregunta tonta, tranquilo. Pero, a ver, yo cuando escucho de cuántico, pues la palabra cuántico, asusta. También pienso en relativo. Ajá. ¿Qué diferencias puedo encontrar ahí entre las 2 palabras? Bueno, entre esos 2 mundos. ¿Relativo o relatividad? Relatividad, perdón. Sí, incluso muchos de estos métodos ignoran los efectos de la relatividad entre las moléculas, ¿cierto? Pero no hemos encontrado moléculas y mecanismos en bioquímicos que los efectos relativistas son los que definen la dirección de una reacción o definen la formación de un producto.
o definen espacialmente cómo es la geometría de una molécula, ¿cierto? Y hay unas diferencias bastante interesantes y científicamente demostradas. Esperamos que estos métodos relativistas puedan ser metidos y necesitamos capacidad de cálculo más avanzada para poder ser tenidos en cuenta, sobre todo en moléculas que están creciendo cada vez mayores, pero hay unos efectos marcados, extraños, ¿cierto? Como el que comentaba ahora del efecto túnel, un átomo que está en una parte de la molécula y de repente aparece en otra parte de la molécula. Y uno dice, pues, si yo le digo a usted que yo estoy aquí, pero que estoy en la cafetería al mismo tiempo, usted me dice que estoy loco, ¿sí o no? Y la cuántica es así. Y hay que meter esos efectos. Hay que resolver la ecuación no independiente del tiempo, sino dependiente del tiempo. Pero ahorita mismo tenemos limitaciones computacionales para poder resolver esas ecuaciones. Vea, el primer átomo se vino a ver por allá, átomo oficialmente, por allá en los años 56. No, perdón, hace 30 o 40 años. El primer átomo. Y miren estos científicos cómo ya habían armado todo el proceso sin nosotros haber visto experimentalmente el primer átomo. Y ahí es donde Einstein tenía razón. La imaginación es más importante que el conocimiento. Conocimiento es lo que usted le entregan ya hecho. Imaginación, cranéesela para saber usted cómo está hecho este auditorio sin usted poder entrar desde allá afuera. El ejemplo del cieguito que les hacía. Por eso es que hay tantos, considero estos manegenios. Nos permitieron ver donde no se puede ver. Físicamente no se puede ver. Biológicamente pues, físicamente sí. Que salga en TikTok. No, mentiras, dale. Bueno, buenos días para todos. Me gustaría saber, bueno, respecto a la penúltima pregunta, y es que cómo entonces podríamos evitar caer en la invisibilidad de alguna patente, o cuál sería el proceso para que esa patente simplemente se lleve a cabo en el caso tal de que usted tenga muy buena idea y pues no caer en la cajita de las cosas que nadie va a usar. Listo, esa es una muy buena pregunta. Uno aprende más por la experiencia que por las cosas de la vida. Yo fui muy inocente, incluso yo participé en concursos que me ganaba premios de ideas de negocio y cuando quería ir a desarrollarla ya la estaban haciendo en Europa. Y yo, pero ¿cómo así? Si yo fui el que primero la... Y las cosas no son de las que las ideas, sino del que las materializa, ¿cierto? También lo que le decía en el mundo de las redes, todo lo que usted ponga ahí, eso es suyo. Yo soy tan loco que yo trabajo en un computador, mis ideas, que no está conectado a internet. De ahí, ¿quién las va a sacar? Nadie. Pero si usted tiene un cable reconectado al mundo, eso ya no es suyo. Yo hackeaba computadores, yo podía conectarme en el computador que quisiera, del que quisiera, cuando hacía química computacional. Pues con permisos o sin permisos yo podía hacerlo. Entonces yo aprendí que uno puede acceder al computador que quiera. Igual en el celular. Cuando usted instala programas, ahí dice que eso no es suyo. La información que usted tiene en WhatsApp, eso no es suyo. Ahí dice WhatsApp que eso es de ellos. O sea, saben más de nosotros que nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces, las organizaciones, las universidades tienen todo su comité de propiedad intelectual, donde uno registra ideas y les va dando protección de propiedad intelectual con la Superintendencia de Industria y Comercio, ese es el conducto regular. Y también hay métodos internacionales como las patentes, los artículos, y esta competencia sana entre ellos era rápido. Mire que esto creció en menos de 10 años, todo el mundo... el que primero publicara, y ese fue el que le dieron los méritos. Aunque aquí hay muchos que eran muy buenos administradores de la ciencia, y el que trabajaba era el pobre estudiante de doctorado y de maestría, pero él iba a los congresos y decía que eso era de él, porque así estaba en el contrato. También se ve eso en la ciencia, uno no sabe para quién trabaja, ¿cierto? Registrar, ahí están los métodos legales, ser reservado, sacar la información cuando ya uno la tiene que sacar o ya la tiene registrada, y esos son los métodos que hay. Qué pena, profesor, si me permite, Claro, ¿puedo hacer claro. una pequeña aclaración? Sí, claro.
por ahí preguntaron acerca de relatividad y cuántica. Es muy simple. La relatividad está relacionada con la cosa de que hay un fenómeno físico y lo van a ver dos personas, pero esas dos personas pueden medir distinto lo que van a medir. Entonces eso es relativo a quien lo mide y eso depende directamente de la velocidad a la cual el observador se mueve. Entonces, por ejemplo, supongamos que a ti te encanta escuchar reggaetón. Para ti el tiempo va a ser sublime, va a pasar inmediatamente. Pero para mí, que no me gusta, el tiempo va a ser una eternidad. Eso es relativo. Entonces, eso va a depender de cómo se mide la misma cosa que tú vayas a medir, va a depender del observador. Cuántico. Cuántico quiere decir cuando tú vas a describir un sistema en la naturaleza a nivel micro viene cuantizado, es decir, viene por paquetes y la forma de describirlo es probabilístico. Entonces son cosas distintas, muy distintas de hecho. Sí. Ahora bien, que hay partículas que se mueven cercanas a la velocidad de la luz, entonces ahí tenemos que tener en cuenta los efectos mecánico-cuánticos y relativísticos, donde ya la ecuación de Schrödinger deja de ser relevante porque es incapaz de describir lo que pasa. Y ya tenemos que pasar a ecuaciones más avanzadas como la ecuación de Dirac. Listo, entonces eso más o menos lo de los conceptos. Listo, profesor, muchas gracias por esa aclaración. Ahí es como nos damos cuenta, la física da explicaciones a fenómenos que en la química no podemos porque no nos vamos a ese límite. Por otro lado, también hablaban de la teoría de unificación y hablaban de, creo que de la gravitación o algo así. También, una pequeña aclaración, son dos cosas distintas. Cuando uno mete gravitación, la relatividad, entonces estamos hablando de la teoría del todo. Y cuando uno habla de unificación, está hablando desde cómo se unifican la interacción fuerte, la electromagnética y la débil. Entonces son cosas, pues digamos, no distintas, pero que si quisiéramos describirlo todo en una sola teoría, es la teoría del todo. ¿Que ha sido muy complicado? Sí. Hoy hay teorías de unificación bastante buenas que nos pueden describir los tres tipos de interacciones, como es el modelo estándar de la física de partículas. El objetivo es meter la teoría de gravitación, la relatividad. Eso ha sido el gran problema. Hay teorías como cuerdas, teoría de cuerdas hacen eso, teoría de bucles hace eso. El problema es de que mientras solamente se haga en el papel en matemáticas, es matemáticas. Para poderlo llevar a la física, tiene que ser demostrable, hay que medirlo en el experimento. Y lastimosamente, tanto cuerdas como bucles, es extremadamente complicado para poderlas demostrar, no hay un experimento que las haya demostrado. Entonces, mientras eso no se demuestre, estamos en el camino, y para eso se necesita gente, motivación, muchachos como ustedes, que miren estas cosas y les guste, que se apasionen a ver si alguno de ustedes algún día lo logra. Entonces, bueno, para eso son estas conferencias, para despertar en ustedes interés. Hay mucho más allá de lo que a veces nos rodeamos aquí en estas cuatro paredes, hay que mirar más allá. Y estoy seguro que tanto aquí en el ITM como en Colombia la capacidad la hay. Solamente hay que interesarnos y salir tras de estas preguntas a las cuales hay que darle respuestas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, si nadie más tiene preguntas, pido un aplauso. Un aplauso para ustedes por estar acá. Muchas gracias, muchachos. Recuerden la asistencia. Profe. Hola. Yo le tengo una pregunta. Claro. Usted en una clase dijo que dijo que en el sector construcción la mayoría de materiales tienen cosas como elementos cancerígenos. Entonces, la química cuántica, ¿cómo puede ayudar pues a ese sector con este problema? O si ya se ha incursionado en pero lo que pasa es pues como en la parte económica por lo que no lo utilizan. Listo, excelente pregunta. Por ejemplo, la sílice cristalina, que está mucho en el sector construcción, que es óxido de silicio, arena y otras formas de sílice cristalina, o por ejemplo pinturas con solventes orgánicos como benceno o formaldehído, ¿cierto? Que están en los plásticos, en los polímeros.
uno con la química cuántica puede predecir un material o una sustancia si es cancerígeno o no antes de ir a sintetizarla al laboratorio. Entonces ya yo sé, por ejemplo, que en la construcción la sílice es cancerígena por las concentraciones a las que te expones o los solventes en las pinturas. Entonces yo tengo que hacer pinturas que ya no tengan esa molécula o ese solvente. Y la mecánica cuántica me enseña a diseñar moléculas como ustedes diseñan arquitectura que no tengan esas propiedades. ¿Y cómo sé yo que no tiene esas propiedades? Por la interacción de esa molécula, por ejemplo, con la pared celular, o con un aminoácido, o con una proteína que tenemos en el cuerpo. Entonces, midiendo esos estudios de estructura, reactividad o actividad de la molécula que considero potencialmente cancerígena con la célula de mi cuerpo, yo puedo saber si ella es o no a priori. ¿A priori qué quiere decir? Antes de ir a sintetizarla en la industria para hacer la pintura. Entonces yo hago lo que es ingeniería inversa, así como hacen ustedes en arquitectura. Primero hacen estudio del suelo, luego diseñan, luego miran la calidad de los materiales y luego construyen. Nosotros también buscamos hacer exactamente eso para evitar poner materiales en el mercado que puedan generar un daño a la salud de las personas. Es esa la forma. Listo. Muchas gracias, muchachos, que tengan un feliz día.